es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Ya estamos en el ombligo de la semana, miércoles 8 en punto en Bogotá, Quito y Lima. Andrea Bernal y Ruth del Salto junto a ustedes. Andrea, buen miércoles. ¿Qué tal? Buen miércoles. Eso no había escuchado yo antes. El ombligo. No, el ombligo de la semana. O sea, el inicio de la semana, ¿no? O el final de la semana. Por eso, ¿y la mitad qué está? Me gusta porque eso está como de positivo, ¿no? Ya, estamos llegamos aquí a la mitad. Ay, me has hecho reír hoy. Ánimo. Buen día para todos, ánimo para todos ustedes en este miércoles 2 de octubre, además casi ya, iniciando el mes. Cuando ya estamos cantando un poco, ¿no? Ya el árbol de Navidad nos sí, falta, bueno, etcétera. Para Con noticias hoy sin duda surreales en algunos países de lo que ha sucedido en Colombia. Ya vamos a ver un video, pero el inicio de lo que hablábamos el lunes pasado, este lunes, Ruth, hermanos peleándose por el cuerpo de José José, nadie sabía, que no sabían si se había muerto en Florida, en Estados Unidos. Hay cambio de realidad, ¿no? Y te muestro la imagen. Los amamos, gracias, platicamos pronto. Gracias. ¡Viva José José! Y ahí está, se reconciliaron los Esa hermanos. es la famosa Sarita. La Sarita es la de camiseta negra. Ah, la Sarita, la que iba a todos los conciertos, Exacto. la que se supone estaba viviendo con el papá, la que sabía de que se había muerto José José en el hospital, y los hermanos son los que reclamaban a Sarita, justamente que si no veían un cuerpo o la autopsia o dónde había fallecido, pues no tenían constancia de que realmente su papá había muerto. ¿Qué pasó? No solo eso, los hermanos mayores, que son los que están a la izquierda y derecha de la tal Sarita, o de Sarita, decían que ella se había secuestrado a su padre hace más de un año, se le había llevado a vivir a Florida y que había firmado unos documentos importantes de regalía de su padre. Entonces ella salió diciendo que eso era mentira y que sus hermanos mayores más bien eran hambrientos por una plata de una herencia. Se dijeron de todo, pero bueno, ahí se reconciliaron. El escenario fue la Embajada de México en Florida. Y la gran pregunta ahora, Andrea, es ¿dónde están los restos de José José? Porque no han informado sobre el paradero del cuerpo del intérprete. Se supone que eso iba a llevarlos a reconciliarse, pero ese pequeño detalle no se sabe aún. No se sabe, entonces vamos a dar paso inmediatamente a Paola Serna. Ella está desde Florida, nos despeja algunas que otras dudas y además nos habla de los homenajes que van a llevarse a cabo para el príncipe de la canción. Paola, adelante. Hola, buenos días, Andrea, Ruth. Pues la verdad, la misma pregunta la tenemos todos los que hemos estado siguiendo esta noticia. No se sabe a ciencia cierta dónde está el cuerpo de José José. Les comento que en el recorrido que ha habido durante todos estos días de funeraria en funeraria de los hijos mayores, pues hemos tenido la oportunidad de estar en varias de ellas y hasta ayer una de las funerarias, Caballero Rivero, que estaba en el suroccidente de Miami, había puesto incluso el letrero anunciando que el cuerpo de José José estaría en una de estas salas de velación. Este letrero fue removido, así que a ciencia cierta en este momento no se sabe dónde está el cuerpo de José José. Ayer, pues como ustedes anunciaron antes, ese abrazo de reconciliación entre los hermanos después de todo lo que se dijeron, incluso los hermanos mayores dieron una rueda de prensa inicial en la que pedían la autopsia del cuerpo de su padre, querían saber si efectivamente murió a consecuencia de este cáncer de páncreas, querían tener todos los detalles y por la noche en el consulado mexicano, acompañados del cónsul, pues se dieron ya este abrazo, pero vamos a contarles un poco cómo fue que transcurrieron los hechos y qué ha pasado hasta este momento. Los tres hijos del fallecido cantante mexicano José José aparecieron el martes frente a la prensa, pero no dieron detalles sobre el paradero del cuerpo del intérprete. Tras un intercambio de duras acusaciones, los dos hijos mayores, José Joel y Marisol, se reunieron con su media hermana Sara en el Consulado de México en Miami, pero no dieron declaraciones. Después de dialogar y estar juntos con la familia, se tomó la decisión de estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece, tanto en Miami
como en México al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción José José. Horas antes de la reunión, José Joel y Marisol habían pedido una vez más a su hermana Sara permitirles despedirse de su padre e incluso habían exigido que se le practicara una autopsia. El llamado príncipe de la canción falleció el sábado a los 71 años en un hospital del condado de Miami-Dade tras padecer un cáncer de páncreas. Pero los hijos mayores recriminaron a su hermana haberse llevado al cantante de Ciudad de México a Miami, cuando aseguran se estaba recuperando. Con más de 100 millones de discos vendidos, José José es uno de los intérpretes más exitosos en habla hispana. El cantante, quien cedió todos los derechos de su obra a su hija Sara, estuvo distanciado de sus hijos mayores en los últimos años, aunque hubo una reconciliación. Bueno, y les comento referente a los homenajes, el único anuncio, digamos, oficial fue el que emitió la hija Sarita el pasado lunes, en el que ha dicho que se van a realizar 2 homenajes, uno aquí en la ciudad de Miami y otro en México. Sin embargo, se especula que habría este jueves un homenaje que van a realizar de forma interna y pues que esta sería la razón por la cual la funeraria removió el nombre, para que no lleguen personas a este lugar, y ya el viernes se realizaría en forma pública el homenaje, por lo menos aquí en Miami. Y esta es por ahora la información que tenemos desde la capital del sol. Continúen ustedes con más. Buenos días. La fuga, podríamos decirlo. ¿Sería una película? ¿Usted qué está viendo? ¿Un tráiler de una próxima película? Podría ser. ¿Sí? Lo que veo es una cinta muy al estilo ¿de qué? ¿Tom Cruise botándose en una de las salas algo de así, de sí. Misión Imposible? Podría ser, pero no, es la realidad. Esto sucedió en Bogotá, en el norte de Bogotá. Hablamos de Aida Merlano, es una política conservadora. Estaba detenida, presa por compra de votos. Se compraron más de 73.000 votos para que esta persona, Aida Merlano, llegara a una curul del Senado, una excongresista. Estaba en una cita médica odontológica en un tercer piso de una clínica y ahí la vemos, con una soga roja, baja, la ayudan, ya vamos a tener detalles de quiénes la ayudan, quiénes ahorita están siendo investigados. Estaba custodiada por el IMPEC, que es pues la policía de la cárcel, y hay una moto de Rappi. Ahora le están llamando en Colombia la Rapifuga, donde la señora que está la de blanco se monta en esa moto con caminando tranquila. Con un portafolio que tiene. Sí. Y ahí te vi. Y ni el polvo de la señora. Ahí te vi. Todavía ni en polvo de la señora, esta congresista, excongresista, que fue sentenciada hace 2 semanas justamente a 15 años de prisión por corrupción. Salió a esta cita médica, 5 horas estuvo ahí donde el odontólogo y después se fugó, como dicen, en las narices de las autoridades, porque las autoridades estaban en las afueras del consultorio y la señora por la ventana se botó. La cosa es que siguen las investigaciones en el lugar donde sucedieron los hechos, en un centro médico en Bogotá. Vamos a esta hora a saludar a nuestro periodista Carlos Raigoso, nos acompaña hasta ahora. Carlos, ¿qué más se sabe? ¿Qué dice la gente que está trabajando ahí? Las personas que están detrás justamente tuyo, porque hay un parqueadero además. ¿Fue a vista paciencia de las personas que estaban en ese momento? ¿Qué dicen hoy, esta mañana? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes, compañeras, para todos los televidentes de NTN 24. Miren, tengo que comenzar por decirles información que se conoce de último momento, y es que una emisora en Bogotá acaba de publicar, o de revelar más bien, detalles de lo que habría ocurrido después de la fuga de esta excongresista. Y es que al parecer habría comprado tiquetes para escaparse hacia una isla en el Caribe. Aparentemente, hombres de inteligencia ya tenían esta información, la habrían estado esperando en el aeropuerto internacional El Dorado acá en Bogotá, pero ella nunca llegó, por lo que también se plantea la posibilidad de que haya sido un sofisma de distracción que usó ella durante su fuga. Esta es la ventana. Fíjense ustedes, ahí sí me colabora mi camarógrafo Saúl Castro. Esta es la ventana por la que ella se fugó, la del lado derecho de sus pantallas. Es una ventana muy angosta y desde ahí fue que colgaron esa reata roja que ustedes veían en el video. Se voló por el parqueadero, saltó hasta acá donde la estaba esperando la motocicleta, que finalmente la bajó a la carrera séptima, que es una avenida, arteria del norte y todo el oriente de la capital colombiana, y varias cámaras de seguridad habrían seguido esa fuga.
videos que ya están siendo analizados por las autoridades. Sin embargo, hicimos un trabajo muy juicioso de reconstruir ese momento de la fuga y más adelante les estaremos contando detalles de qué fue lo que ocurrió dentro de ese consultorio. Fíjense ustedes en este informe que les hemos preparado. La cámara de seguridad del centro asistencial en el norte de Bogotá muestra la entrada del parqueadero. Un carro de color azul trata de ingresar cuando llega una moto que se parquea en el andén. El reloj muestra las 12:59 con 50 segundos, cuando se ve una soga roja colgando en medio del tráfico. El carro ingresa y la cuerda comienza a mostrar un movimiento extraño. Dos transeúntes observan cuando una mujer vestida de blanco cae aparatosamente sostenida del lazo al piso. Se trataba de la excongresista Aida Merlano. Varias personas se acercan a preguntarle si se encontraba bien. La parlamentaria suelta la cuerda y sale caminando hasta donde se encuentra la moto. Con calma se sube en la parte posterior para colocarse un casco. Uno de los guardas del parqueadero se acerca, pero la mujer, aún recuperándose de los golpes, sale deprisa hacia la carrera séptima. La custodia que estaba directamente con ella estaba en la sala de espera, ingresa a la privada de la libertad al consultorio, el médico le sugiere que se quede afuera y ya cuando se presenta la situación es donde ella evidencia los elementos materiales que están ahí usados para la fuga. Las autoridades investigan si hubo alguna complicidad por parte de alguna persona del centro asistencial. Hay un proceso investigativo por el desacierto que haya podido presentarse frente al descuido que tenían ellos como misión de llevarla y volverla a traer a la reclusión de mujeres. Otra de las pesquisas de la investigación es una camioneta negra que estuvo por varios minutos parqueada adelante de la moto, que al parecer detuvo el tráfico para facilitar la fuga. De estos hechos quedan muchas dudas y se plantean muchas preguntas. ¿Quién ingresó esa reata roja que no es pequeña? ¿Quién la amarró dentro de este consultorio? Pero también quiénes eran las personas que cuando ella cae de esa soga en la que venía descolgando, la ayudan, no se preguntan por qué alguien se está bajando de una cuerda, se monta en una moto con aparente premura y sale huyendo. Pues bien, dice la clínica que han entregado el centro médico que han entregado toda la información y los videos que necesitan las autoridades. Hay una irregularidad y es que esta persona llega a las 11:35 al edificio, hasta las 3 se reporta la fuga, son casi 4 horas que ella dura dentro de este centro médico esperando esa atención, tiempo suficiente para haber planeado toda esta fuga. Me acompaña a esta hora el dragoneante Oscar Roballo, él es directivo del sindicato del IMPEC, que es la policía carcelaria aquí en el país. Roballo, gracias por estar con nosotros y lo primero que quiero preguntarles, ¿qué dice su compañera, la custodia, la única mujer que había en ese momento acompañando a la excongresista en el momento de la fuga? Bueno, ella manifiesta que estuvo contacto visual permanente con la interna, que había una puerta de vidrio que le permitía estar custodiándola, que en el momento antes de que ella se percata de la fuga, la asistente del odontólogo empezó a hacer la charla, a distraerla, y de un momento a otro el odontólogo salió con 2 personas más que estaban escondidas dentro del consultorio antes de que llegara la guardia. Por eso la denuncia de que el centro médico y que el profesional de la salud se prestó para la fuga de Aida Merlano. ¿Quiénes eran esas 2 personas? Al parecer son familiares de ella, de Aida Merlano, una mujer de 25 años y un joven de 19. Por los rasgos que pudo identificar la compañera, se presume que sean los hijos de Aida Merlano. O familiares muy cercanos. Bien. Hay otra denuncia, ustedes cuestionan el que a esta excongresista, por los delitos que se le imputan, ella tenía que tener un nivel alto de seguridad, es decir, hubo una modificación en el esquema que a ella se le venía prestando cada que salía de la cárcel. Bueno, en el IMPEC existe un comité que se genera por altos directivos del IMPEC y el director general, que son los que conceptúan o perfilan las personas privadas de la libertad. En el 19 de mayo del 2019 salió un concepto de que le bajaron a un nivel 2 de seguridad a Aida Merlano, que es un nivel de confianza, que ya las remisiones que hacen son por parte de la guardia de la cárcel. En las audiencias o desde la fecha de la captura de ella, la venían trasladando los grupos especiales del IMPEC, más o menos con un esquema de seguridad de 10 funcionarios, incluido un suboficial de la guardia, con armas de alto alcance, chalecos y mejor preparados que la compañera que se enfrentó ayer a esta fuga. Pensamos nosotros que desde este acto administrativo lo estaban planeando y planificando. Hecho eventual que se hayan tenido pasajes, que se presente este tipo de anomalías que no son normales. ¿Tenían alerta ustedes o algún indicio de que podía presentarse esta fuga? Bueno,
Por el concepto del IMPEC no, porque si el IMPEC le bajó la connotación, no la teníamos, pero sí fue, lo bajaron de nivel de manera ilegal y de manera irregular porque ya debía estar en el nivel 1 de alta seguridad. Dragoneante, gracias por la información. Es decir que lo que denuncian en este momento desde el interior de la entidad es que a ella se bajó de un nivel 1 de seguridad, que era un alto perfil para esta persona privada de la libertad, a un nivel 2 donde se disminuye el esquema de seguridad. Por fuga de presos, esta persona, Aida Merlano, si se presenta dentro de las próximas 36 horas, las únicas sanciones que tendrían serían disciplinarias. Si se presenta dentro de los siguientes 3 meses, voluntariamente, podría obtener una rebaja del 50% en esa condena por el delito de fuga de presos. Y de ahí en adelante, pues, no tendría ningún beneficio. A esta hora se adelanta un operativo en toda la capital colombiana y también en las salidas internacionales para recapturar a la excongresista que, repetimos, se ha fugado en las últimas horas de un centro médico descendiendo por una soga desde el 3er piso de esta entidad en el norte de Bogotá. Soy Carlos Arraigoso, información para NTN 24. Gracias, Carlos, gracias, Carlos. La gente se ríe, ¿no? Nos Claro. parece gracioso, la caída, hay tantos memes en Instagram, ni se diga, todo el mundo comentando, hay chistes, pero lo que debería es indignarnos. Claro. Lo que pasa es que el episodio da gracia por la forma en la que sucede. No, entiendo que puede ser gracioso al momento, pero el hecho es terrible. Además, todo lo que nos dice Carlos desde su reporte, le bajaron el nivel de seguridad. Así está. Sospechoso. ¿Qué hacían los hijos en una cita médica de alguien que está preso? También habría que investigar ¿Será que eso, pasaron ¿no? desayunando? Porque ese es en un sector muy... donde hay Claro, muchos pero ¿quién nos deja restaurantes? entrar y decirle voy a acompañar a, ojalá todos los presos también del mundo, no solo en el país, en América Latina, ojalá les doliera una muela, los llevaran también y tuvieran Claro. que sea que ver a sus hijos. U ojalá no, porque justamente pues están detenidos y tienen que cumplir con su falta. Y tercero, el odontólogo está siendo investigado también, Ruth. Claro, porque ¿cómo así que la deja, la atiende durante 5 horas? Yo te decía que estaría haciendo un tratamiento de conducto largo, pero no ni dura así. tanto. 5 horas. Un diseño de sonrisa puede ser. Eso, una estética. Sabes que hace pocos minutos en nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN, ahí entrevistaron a nada más ni nada menos que al director del Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia. Él pues ha admitido un error por parte de los guardias de seguridad. Lo decía así. Hay una falta de procedimiento por parte de los guardianes, que en ese momento afecta a la institución. Sin embargo, el procedimiento disciplinario que solicito a la Procuraduría como poder preferente, pues esclarecerán estas fallas procedimentales que tuvieron los guardias allí en el sitio, en el centro médico. Noticia en Colombia, ahora hay noticia por supuesto en Perú. La de ayer, la polémica y el choque de trenes de 2 instituciones. Bueno, a esto se suma la nombrada presidenta en funciones por un Congreso disuelto, pues renuncia a este cargo. De 24 horas, estamos hablando de Mercedes Araoz, ha renunciado ya a su cargo como vicepresidenta de la Nación y también como presidenta temporal. Esta era la imagen de antes de ayer. El Congreso, disuelto anteriormente por Martín Vizcarra, le encargó a ella la presidencia, alegando que el otro pues tenía fallos morales y lo destituyó. Pero las cosas vuelven a quedar de la misma manera. Vizcarra es el presidente. La razón fundamental de la renuncia de la vicepresidenta de Araoz es que ella dice en una carta: se ha roto el orden constitucional en el Perú y espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el breve plazo por el bien del país. Según el decreto publicado ayer en el Perú de la disolución del Congreso, hay una elección en enero del 2020 de los parlamentarios. Es decir, que hay presidente, según esto, Ruth, es Martín Vizcarra. Correcto. Y hay Congreso disuelto. Hay Congreso disuelto, ya no hay vicepresidenta y ya no hay Congreso. No hay claro. Congreso. Este fue el comunicado que dio la señora Arauz. A través de la presente le comunicó mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República. La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú. Considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el cargo que me dio el Congreso de la República. Hablamos ahora de una revelación bastante polémica. Según un artículo que ha sido publicado el día de hoy por The New York Times, el presidente Donald Trump habría planteado dispararle en las piernas a los migrantes que cruzaban irregularmente en la frontera entre México y Estados Unidos.
Esto lo confirman, según el New York Times, altos cargos de la Casa Blanca que han pedido pues, no ser identificados, que sugirió hace unos meses, como dice Ruth, disparar en las piernas a los migrantes que cruzaban la frontera con México. El diario neoyorquino ha citado a una docena de funcionarios de la Casa Blanca bajo condición de anonimato e hicieron una reconstrucción de las semanas que en marzo y abril condujeron también a la reestructuración del Departamento de Seguridad Nacional. También habló sobre el muro, ¿no, Ruth? Y que había dicho que iban a construir ese muro y que en ese muro iban a poner agua podrida, serpientes, lagartos. Eso es lo que dice que Trump plantea dentro de su círculo más íntimo en el tema de la seguridad nacional. Y un juez en Estados Unidos ha bloqueado de forma temporal una ley de California destinada justamente a obligar al presidente Donald Trump a presentar estas declaraciones de impuestos que los demócratas dicen debe presentarlos sobre la renta personal para aparecer en las papeletas de las primarias del 2020, lo cual pues es correcto, ¿no? Si todo el mundo tiene que poner o presentar su declaración de impuestos, ¿por qué no alguien que aspira a ser el mandante de los estadounidenses? Como que sería lo más lógico, ¿no? Lo más lógico en tema de declaración de impuestos de Trump. Pero en todo caso el fallo es a favor de Donald Trump, ¿no? Correcto. O sea, le dice, mire, no tiene que hacerlo, tranquilo. Bueno, esas son las cosas. Vamos ahora a ver quién está de paseo, y está de paseo por Roma. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha visitado el Vaticano a la sombra de esta crisis que vive el presidente Donald Trump por la llamada polémica al presidente de Ucrania, que recordemos originó una investigación del impeachment contra el mandatario estadounidense. ¿Por qué digo a la sombra de esta crisis? Porque dicen que él estuvo presente durante ese diálogo que mantuvo el presidente Donald Trump con el mandatario ucraniano. Lo confirma, Ruth. Claro. Hace pocas horas salió un comunicado donde Pompeo confirma que él estuvo en esa llamada entre Trump y el líder de Ucrania. Vamos a ver qué pasó, qué dice en las próximas horas Mike Pompeo. Otra llamada, vamos a hablar de otra llamada que tienen líos al presidente Trump por presuntamente haber presionado también a líderes extranjeros. Es la que habría realizado al primer ministro australiano, Scott Morrison. El premier le ha restado ya importancia en las últimas horas a esta conversación telefónica. Ha dicho que el contenido de la llamada, que está desatando una nueva tormenta política en Estados Unidos, fue realmente que no tenía ningún sustento, insustancial es la palabra que ha usado Morrison. Las llamadas le pasan factura al presidente Donald Trump, ¿no? O sea, no solo por lo que gasta en la Casa Blanca por la yo llamada. creo que es muy tecnológico. Política. El Twitter lo usa mucho. Claro. Y esas llamadas le deben costar bueno, sí, no me había puesto a pensar. El gasto para la Casa Blanca y el gasto para él. Esas facturas, imagínate. El de Ucrania, Putin, vamos con el de Australia, quién sabe cuántos más. Quién sabe cuántas llamadas tendrá también hasta Corea del Norte. Cuántas llamadas. Hace unas semanas el presidente se puso en contacto conmigo y me solicitó oficialmente un punto de contacto entre el gobierno de Australia y el fiscal de los Estados Unidos, que me alegré de hacer, porque era algo que ya nos habíamos comprometido a hacer, y luego tuvimos una charla rápida sobre la reunión que pronto íbamos a tener en Washington, así que fue una conversación bastante tranquila. El primer ministro Boris Johnson continúa con su campaña para el retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Este miércoles, justamente, el premier británico va a presentar a Bruselas esta nueva propuesta de la salida del Reino Unido. Sin embargo, falta menos de un mes, como sabemos, para efectuarse el Brexit. Los líderes europeos se muestran bastante escépticos ante un acuerdo que realmente satisfaga a las partes involucradas. Hagamos el Brexit por las millones de personas que votaron, pero que son en primer lugar demócratas y aceptan el resultado del referéndum y quieren seguir adelante. Y cuando digo que quiero que trabajemos juntos ahora para unir a este país, por supuesto que ustedes tienen derecho, es la primera vez que hablo con ustedes como líder del partido y primer ministro en esta conferencia. Ustedes tienen derecho a preguntar acerca de mis principios básicos y los ideales que me impulsan una y otra vez como primer ministro. Un año ya
Minuto de silencio en Estambul para conmemorar este primer año del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Colegas del columnista del Washington Post y grupos también de defensores de derechos humanos se reunieron en la ciudad turca para exigir a las autoridades de Arabia Saudita responsabilizarse de la muerte del comunicador. En el encuentro pidieron a Riad liberar a los numerosos críticos del gobierno que permanecen bajo custodia. Vamos ahora a analizar esta noticia que la damos hace un momento con nuestra periodista en Washington, con Emiliana Molina, de la publicación que ha hecho en las últimas horas el diario The New York Times, que tiene el presidente Trump envuelto en esta nueva polémica. Habría dicho Andrea que hay que dispararle a los migrantes. Emiliana, buen día. Pero ¿hay grabaciones, hay algo que pruebe que el presidente Trump dijo esto o se está basando el New York Times en fuentes de la Casa Blanca nada más? Pues Andrea Ruz, ¿qué tal? Muy buenos días. Fíjate que hasta el momento de esa reunión no se conoce ningún tipo de grabación. El informe del New York Times está basado en al menos 12 fuentes que se mantuvieron en el anonimato para compartir este tipo de detalles de una reunión que se supone iba a durar tan solo 30 minutos y terminó durando un poco más de 2 horas. Aquí en esta reunión el mandatario estadounidense Donald Trump quería intentar cerrar la frontera, los más de 3.200 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, y recordemos que fue de esta misma reunión donde surgieron después declaraciones públicas del Ejecutivo donde este decía que los soldados estadounidenses tenían permiso para dispararle a los migrantes si estos se enfrentaban a los soldados lanzándoles piedras u otro tipo de obstáculos para intentar lograr entrar a Estados Unidos. De esta misma reunión también surgió una idea del Ejecutivo que no está en grabaciones que se conozcan hasta el momento, que posiblemente podrían dispararle a los migrantes para intentar ralentizar su llegada a la Unión Americana. Pero esto preocupaba, por supuesto, a expertos, pues le dijeron al Ejecutivo que esto era ilegal. Y por otro lado, también cerrar la frontera podría tener un impacto económico, pues recordemos que Estados Unidos anualmente exporta 200.000 millones de dólares a México. Por otro lado, también hay estudiantes, tanto mexicanos como estadounidenses, que van a escuelas entre ambos países. Entonces, cerrar la frontera y este tipo de peticiones que hacía el mandatario para intentar frenar el flujo de los migrantes que llegaban a la Unión Americana, pues podía dejar también fuertes impactos, críticas de parte de organizaciones no gubernamentales o organizaciones de derechos humanos, y podría también dejar estancados pues a los estudiantes que estudian entre México y Estados Unidos. Andrea Ruth. Gracias, Emiliana. Una cuestión más. ¿Está identificado en qué contexto lo dijo el presidente Donald Trump? Porque lo que usted dice es cierto. Bueno, el presidente Donald Trump tiene tantos lapsus, ¿no? Y tantas ideas. Tantas ideas, además, que una cosa es que lo que dice y otra cosa es que realmente pues llega a un hecho donde la gente de su seguridad y la gente pues de migración le diga: discúlpeme, presidente, pero usted sabe que eso no se puede hacer, ¿no? O sea, vamos a otra idea. ¿Sabemos el contexto de esta conversación? Pues Andrea, es interesante porque en ningún momento el New York Times en este informe dice que el mandatario lo estaba lanzando como posiblemente un chiste, sino que más bien en realidad era algo que el Ejecutivo estaba viendo a ver si se podía hacer o no. Entre estas ideas no solo dijo que podrían dispararle a los migrantes en las piernas para ralentizar su llegada a Estados Unidos, sino que también flotó la idea de fortalecer el muro con un foso que podrían ahí meterle de pronto serpientes y cocodrilos y así de otra manera impedir el paso de los migrantes. Parece ser, basado en las declaraciones que vemos en este informe y en las fuentes que tiene el New York Times, ¿no?, que el Ejecutivo simplemente estaba intentando ver a toda costa qué podría lograr para bajar ese número de migrantes que intentan llegar a la Unión Americana y lograr así cumplir pues su promesa de campaña electoral en el 2016 y la promesa que ha mantenido, digamos, a todos sus votantes a favor del Ejecutivo a toda costa. Andrea Ruth.
Gracias, Emiliana. ¿Qué sentirán, Andrea, me pregunto yo, las personas, los migrantes o quienes tienen familias que han salido a buscar lo que dicen el sueño americano, mejores días en Estados Unidos, o que piensan hacerlo, cuando escuchan que esta habría sido una sugerencia del mandatario estadounidense? Vamos a saludar a esta hora a un abogado de inmigración. Trabaja directamente con este tipo de familias. Jorge Rivera está con nosotros aquí en NTN 24. Su impresión, abogado Rivera, cuando se da a conocer a través de un medio de comunicación que el presidente Donald Trump habría sugerido dispararle en las piernas a los migrantes. Sí, encantado de estar con ustedes. Y esto es algo bien preocupante porque nos demuestra una actitud, un ánimo en contra de los inmigrantes, y por eso es que todos los cambios que hemos visto de parte de inmigración han sido anti-inmigrantes. No hemos visto un cambio a favor. Las únicas buenas noticias que hemos visto de inmigración durante la administración han sido porque las Cortes Federales lo han logrado bloquear. Pero si Trump tuviera su voluntad, los cambios de inmigración serían mucho peores de lo que hemos visto. Abogado, cabe, y yo entiendo que la frase es dura, que esa frase pues en boca de un mandatario no se debe usar jamás, pero cabe que esto hubiera sido en una cuestión, no sé, distendida entre personas, que los presidentes a veces comentan tantas cosas en un momento de distensión, no sé, estoy buscando la palabra precisa, pero que del dicho al hecho, pues eso es mucho, no solo hay mucho trecho, sino que es imposible hacerlo. Tal vez el New York Times podría estar exagerando esta noticia. Pues fíjate que han citado a 12 fuentes en la Casa Blanca que estuvieron presentes en estas reuniones. No, obviamente no podemos verificar, no podemos confirmar, pero sí 12 personas están diciendo que estos comentarios fueron hechos. Y lo más importante es ver la motivación detrás de todo esto. Y es una motivación pues no hay el más mínimo respeto por la vida ni los derechos humanos de los inmigrantes. Y que escuchando estos comentarios, estas ideas del presidente, ¿qué más podemos esperar en el futuro? Más cambios en contra de nuestra gente. Y por eso es que en su administración han visto una tras otra, cambios en contra de la inmigración, y eso es lo que esperamos en el futuro. Por eso lo que estamos advirtiendo a nuestros clientes es que por el momento, durante la administración de Trump, no podemos esperar que mejore la situación para los inmigrantes, a menos que lo obliguen las Cortes Federales y hasta la Corte Suprema, a donde vamos a tener decisiones sobre el DACA para los Dreamers y sobre el TPS para los centroamericanos. Vamos a agradecer al abogado Jorge Rivera, abogado de inmigración, ha estado con nosotros dándonos una impresión aquí en la mañana sobre esta propuesta que habría lanzado el presidente Donald Trump en un escenario que no se sabe cuál habrá sido, si en realidad de seriedad profunda o en medio de comer una hamburguesa, como lo decía Andrea, en un escenario distendido con sus colaboradores y funcionarios. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos inmediatamente a hablar de lo que sucede en Nueva York. El día de hoy está previsto que el hermano del presidente de Honduras, quien está acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, empiece pues este juicio. Un escándalo que por supuesto ha salpicado al mandatario Juan Orlando Hernández. Vamos inmediatamente a darle paso a Alejandro Rincón, quien nos reporta desde Nueva York. Alejandro, ¿qué se prevé? Hola, feliz miércoles para todos. A partir de hoy, la ciudad de Nueva York es epicentro de un proceso judicial que tiene todo el potencial de generar otra crisis constitucional más en América Latina. Con la selección de jurado despega el juicio por delitos de narcotráfico en contra de Juan Antonio Hernández, hermano del actual jefe de Estado de la Nación Centroamericana y además exdiputado de ese país. Luego de ser capturado por agentes de la DEA en Miami, estado de Florida, fue extraditado hacia Nueva York, en donde la Corte Federal del Distrito Sur de esta región del noreste de los Estados Unidos le acusa directamente de conspirar para traficar varias toneladas del estupefaciente hacia territorio de la Unión Americana. Este proceso, una vez más, tendrá puestos los ojos de la opinión pública de América Latina, en particular por el potencial que tiene de involucrar a figuras de alto perfil, en este caso particular, no solo desde el jefe de Estado de Honduras, sino también otras personas de alto perfil dentro de ese país. Documentos presentados previamente ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva
Nueva York indican que parte de la investigación de los fiscales federales de los Estados Unidos involucra la posible participación incluso del expresidente hondureño Porfirio Lobo en algunos de los delitos a raíz de los cuales se ha generado este proceso por narcotráfico. De momento, se espera que en el transcurso de esta jornada el juez a cargo de la causa elija a las personas integrantes de ese panel de jurados, habitualmente 12 titulares y 4 suplentes que a futuro determinarán si Juan Antonio Hernández es culpable o no de delitos de narcotráfico. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, mil gracias. Estamos hablando, como lo decía bien Alejandro, del exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández Alvarado, de 41 años, detenido en un aeropuerto de Miami en noviembre del 2018, nada más y nada menos, Ruth. Así es, y que por supuesto pues este tipo de escándalos, quieran o no, salpican a quien está en funciones en Honduras, seguramente pues siguiendo el juicio de lo que va a suceder con su hermano. Continuamos con su programa aquí en el Canal de las Américas, el primero que le informa del acontecer mundial. Vamos ahora a Venezuela, lo decíamos o lo cuestionábamos hace un momento, esta propuesta que ha hecho Nicolás Maduro para paliar o atajar la crisis que viven los venezolanos, pues ha dicho, hay que instalar huertos y gallineros en las escuelas como una vía para atajar esta crisis de alimentos. Sin embargo, pues analizando bien la propuesta no es del todo mala. Pues veamos de qué está hablando. No sé si atajar la crisis sería suficiente, pero en todo caso, qué importante no solo que en Venezuela, sino que en general en nuestra región, en el mundo, pues todos pudiéramos cultivar nuestros alimentos y poder consumirlos. Claro, pero eso hay que ver en qué condiciones está el país, es posible, y si eso realmente puede atajar la crisis. Oliver Fernández está en Caracas y nos cuenta más de esta otra idea de Nicolás Maduro. Oliver. Andrea, Ruth, un gusto saludarles desde la capital venezolana como siempre. Bueno, es una propuesta que pudiera ser interesante, así también lo han dicho los ciudadanos quienes han reaccionado ante estas declaraciones de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que han prometido gallineros verticales, huertos en los colegios, incluso en la ciudad. Desde hace 20 años, Andrea, Ruth, se han propuesto cualquier cantidad de cosas para tratar de paliar la crisis que se está viviendo en Venezuela o para supuestamente llegar a la fulana Venezuela potencia. Eso hasta ahora no ha llegado. Esto lo que ha hecho es que los venezolanos reaccionen y digan que lamentablemente no se va a cumplir. Lo que necesitan los colegios es precisamente que se le paguen a los maestros, que se le pague un buen sueldo. Recordemos que ganan casi que $2 por mes. Esto, por supuesto, ni siquiera les alcanza para poder comer. Él ha dicho, Nicolás Maduro, que supuestamente o le ha ordenado al ministro de Educación Aristóbulo Isturiz a buscar 1 millón de gallinas para repartirlas supuestamente en todos los colegios y liceos de Venezuela y allí construir algunos corrales y de allí, por supuesto, llevar la alimentación de los niños. Pero vale destacar también, Andrea, Ruth, que es importante la deserción escolar que se está viviendo en los últimos tiempos y sobre todo en este año escolar. Tuve la oportunidad de conversar incluso este martes con una profesora y ella decía que no habían comenzado en el colegio en el que ella trabaja las clases todavía porque ni siquiera hay alumnos y los profesores prácticamente se fueron. Esto es lo que está ocurriendo, una deserción de profesores de aproximadamente o una diáspora de 35% y también ha ocurrido lo mismo con los niños en Venezuela. Sin embargo, esta nueva idea de Nicolás Maduro ha sido tildada como una burla por parte de los ciudadanos. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que dijo. Dejemos a un lado las diatribas y los conflictos inútiles y concentrémonos en la educación, en la forja, en sembrar paso a paso, sembrar valores. Valga el comentario de la siembra, Aristóbulo. Los huertos escolares, se los encargo a ustedes, muchachos. En toda escuela y liceo tiene que haber un huerto. Tiene que haber algo grande. Tenemos que hacerlo. No hay excusa. Toda escuela y liceo tiene un espacio. Algunos tienen un espacio grande. El que tenga el espacio grande me pone también ahí animales. Unas 200 gallinas, 300 gallinas. Yo tengo mis gallinas en mi casa y yo mismo las cuido. Silvia y yo las cuidamos.
Por otra parte, para hoy se espera que la Subcomisión de Justicia de la Asamblea Nacional sesione. Ellos se van a pronunciar en torno a la violación de los derechos humanos de los presos políticos venezolanos. También se espera que Ana María da Costa, hermana del preso político Vasco da Costa, ofrezca declaraciones en relación con su hermano. Al parecer, no le dejan en la cárcel militar de Ramo Verde ingresar las medicinas para poder curar el cáncer que padece ya desde hace varios meses. Esta es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo, Andrea Ruth, a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver. Sin duda, en un país normal, como lo decíamos, esto funcionaría. En muchos lugares de Europa y en colegios también europeos funciona. Les enseñan a los niños a tener sus huertas, a cultivar lo que van a comer, a cuidar sus plantas. Pero como dice Oliver, a prioridades hay prioridades. Y además que esto ya no es una propuesta nueva, como lo ha dicho hace 20 años, la cosa es cuáles son los recursos y cuál es la efectividad en realidad para paliar esta crisis, como lo plantea o como lo dibuja o colorea Nicolás Maduro. Vamos ahora a pasar de información. Pompeo, Andrea, que está paseando por la Capilla Sixtina, haciendo algunas visitas también a nivel político. Dicen que lo que los ven lo han visto un poco preocupado. Lo comentábamos por la preocupación, nada más y nada menos. El secretario de Estado Mike Pompeo visita el Vaticano en medio de una crisis desatada por la llamada de Donald Trump al presidente de Ucrania que originó una investigación de impeachment contra el mandatario. Pero hay más, Ruth. Así es, ha confirmado, Pompeo ha dicho, sí, yo efectivamente participé en esta conversación, no tengo nada que esconder, fue una conversación totalmente normal. Vamos a ver qué se dice en la Casa Blanca. El reporte lo tiene hasta ahora Leonardo Feldman, él es periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Adelante, Leonardo, desde la capital estadounidense. Así es, como bien dijeron, el secretario de Estado Mike Pompeo acaba de confirmar que él estuvo en la famosa llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente ucraniano Zelensky. Esta es la llamada que provocó que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunciara una consulta formal de juicio político en contra de Trump. Esto después de que un denunciante protegido habría emitido una queja con el inspector general que Trump, según las transcripciones que ya hemos visto, le habría pedido en varias ocasiones al presidente ucraniano que investigara al hijo del ex vicepresidente Joe Biden. Además, le habría pedido que trabaje con su abogado personal Giuliani y el secretario de Justicia Barr para investigar al ex vicepresidente Joe Biden. Es importante notar que justamente anoche el presidente Donald Trump dice que este juicio político en contra de él es un golpe de Estado. Además de Mike Pompeo, el secretario de Estado que también está, como vemos ahora en esta llamada, él dice que las demandas del Congreso son simplemente métodos de intimidación. Y bueno, aparte de esto, sabemos que el presidente Donald Trump habría pedido reunirse con el denunciante protegido, quisiera hablar, entrevistarlo para saber más al respecto. Esto un día después de que él pidiera que se revelara su identidad. Gracias, Leonardo. No sabemos qué complicaciones podría tener Mike Pompeo en este caso, quizás investigado, no sé si su cargo cuestionado en este caso como secretario de Estado, pero admitir que estuvo en esta llamada, que lo pone al presidente en un impeachment, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, pero también es parte de, no sé, un funcionario muy cercano a Donald Trump. ¿Qué de raro está en que haya estado ¿Cómplice? En esta conversación? Pero ¿Cómplice? ¿Hasta qué punto? ¿Cómplice? ¿Qué escuchó? ¿Y qué no dijo? ¿Y qué crees que tenía que salir corriendo a decirle, mire, dijo esto, Trump le pidió seguramente, si está presionando a otro gobierno para algunas cosas, no sabemos. Habrá tela para cortar sin duda alguna. Vamos a otro corte comercial. Ahora vamos a hablar de las normas de uso que Colombia le pondrá al uso de vapeadores y a los cigarrillos electrónicos. Habían encontrado la maravilla para dejar de fumar. Para que no afecte supuestamente la nicotina. ¿Cómo es que uno dice que la enfermedad, la cura resultó porque la enfermedad? Correcto, y lo peor es que en Colombia está confirmándose que los jóvenes, adolescentes jóvenes, son los que más consumen o más se prestan para el vapeo en las fiestas. Continuamos con el programa La Mañana de NTN 24, revisando el acontecer internacional. 8:56 en Lima, Perú. Ahí todavía pues hay conmoción, continúa esta incertidumbre política.
Mercedes Araoz ha renunciado a su cargo como vicepresidenta de la Nación, también a la presidencia interina del país, que le fue encargada, recordemos, por el Congreso disuelto el pasado lunes a través de una carta que ha sido difundida en su cuenta de Twitter. Esta mujer argumentó que la ruptura del orden constitucional la llevó a dar un paso al costado. Dijo que deberá ser el Tribunal Constitucional el que resuelva la controversia política y en esta misma carta también pide convocar a elecciones generales lo más pronto posible. A través de la presente le comunicó mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República. La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú. Considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el cargo que me dio el Congreso de la República. Y continúa hasta ahora siendo un misterio el paradero de la excongresista colombiana Aida Merlano. Ahí la vemos, se fugó de un centro médico, sucedió el día de ayer en el norte de la capital, Bogotá, cuando asistía a una cita odontológica. Esta mujer extendió una soga desde un tercer piso de un edificio, se lanzó para caer en plena calle. En un video en manos de la policía se observa el momento exacto cuando la excongresista se lanza por la ventana, se sube a una moto y huye. Merlano fue condenada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas. La policía ofrece 10 millones de pesos de recompensa por su ubicación. O sea, más o menos lo que significa $3.000. Y a esta hora hay vigilia en Las Vegas en honor a las 58 víctimas mortales que dejó el tiroteo hace 2 años. Antes tenemos la noticia de Donald Trump, la polémica, ¿no? Claro, de lo que ha dicho frente a los migrantes en una conversación, según el New York Times, privada entre sus asesores. Trump habría dicho que habría que dispararle a los migrantes que cruzaban la frontera en forma ilegal en las piernas. Así es, esto pues ha generado una serie de rechazo, asociaciones de migrantes dicen que esto es ya lo más inhumano que ha podido plantear el presidente Donald Trump. El diario, eso sí, no especifica si lo dijo pues con la seriedad del caso o fue una de estas ideas que a veces se le ocurren al mandatario, las lanza y pues alguien de la Casa Blanca las pone luego en los medios de comunicación. Ahora sí, hablamos de la vigilia en Las Vegas en honor a las 58 víctimas mortales que dejó el tiroteo hace 2 años en un festival de música country. En una sobria ceremonia a la que asistió la alcaldesa de la ciudad, ofrecieron 1 minuto de silencio y encendieron velas en honor a cada uno de los fallecidos. Esta se trata de un episodio, el peor de violencia armada en la historia reciente de Estados Unidos. Un total de 800 personas resultaron heridas en este evento. Las autoridades todavía no han logrado establecer los motivos del autor del ataque, un hombre de 64 años que fue abatido en este tiroteo. 3 días después de anunciarse la muerte del príncipe de la canción, los hijos de José José finalmente se reconciliaron y anunciaron los homenajes que se adelantarán en Miami y en México en homenaje al cantante. Los hermanos Sosa se reunieron en el Consulado de México en la ciudad de Miami y aunque permitieron el acceso a la prensa, no entregaron detalles sobre el cuerpo del artista. La reconciliación, ahí vemos con abrazo, llanto y diciendo pues los amamos a todos, tuvo lugar después de duras acusaciones de lado y lado, Marisol y José Joel, por una parte, los que están en el extremo de la chica de en medio, que es Sara, la hija menor del príncipe de la canción, a quien exigieron permitirles despedir a su padre. Ellos habrían exigido incluso que se le practicara una autopsia. Después de dialogar y estar juntos con la familia, se tomó la decisión de estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece, tanto en Miami como en México, al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción, José José. Aumenta a 140 la cifra de víctimas mortales por las lluvias del monzón en India. Las precipitaciones afectan principalmente a las provincias de Uttar Pradesh y Bihar en el centro del país. Según la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, al menos 4.000 personas han sido evacuadas en las últimas horas en la ciudad de Patna, donde ahí vemos las inundaciones, dejan viviendas con agua pues casi hasta la mitad del cuerpo. El primer ministro indio ha asegurado que las autoridades están trabajando conjuntamente para atender la emergencia. Los vientos del huracán Lorenzo ya golpean las islas Azores. Lluvias, cortes de energía y deslizamiento de tierra se registran
en el archipiélago de Portugal desde las primeras horas de este miércoles. El Centro Nacional de Huracanes, en un reciente reporte, ha dicho que este fenómeno es categoría 2, pero ya se ha debilitado en su avance. El ojo del huracán aún está lejos de las islas, pero las autoridades están manteniendo la alerta máxima para los residentes y que no los tome por sorpresa. Y ya lo decíamos hace un momento, Andrea, esta moda que se ha instaurado en el mundo entero, en Estados Unidos ya ha cobrado la vida de 7 personas, según lo dice las autoridades de salud. Muchos estados ya han suspendido estos dispositivos electrónicos. Vamos ahora a América Latina. En Colombia específicamente se va a poner normas al uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos. El Ministerio de Salud ha publicado un documento ya en el que advierten los riesgos que pueden generar estos dispositivos en el organismo. La institución va a presentar un proyecto de ley para regular el uso y también comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Aquí lo preocupante sobre todo es que el más reciente estudio de la Nación Sudamericana sobre farmacodependencia en adolescentes estableció que su uso entre escolares de 9º grado a 11 está a punto de sobrepasar el tabaquismo de combustión, cifras cercanas al 18% frente al 20% de tabaquismo por combustión. Los números son muy complicados, sobre todo, como lo decimos, en adolescentes, Ruth. Claro, la semana pasada ya organizaciones médicas de la salud pública de carácter civil, también en Colombia, se han declarado en pie de lucha contra estos sistemas, contra las intenciones también de la industria tabacalera. Han dicho que intentan venderlos como si fueran una cosa inicua. Vamos con un experto en el tema. Francisco Ordóñez está con nosotros, presidente de Asovape. Antes de la invitada, Francisco está con nosotros. Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo interpretamos esas cifras cuando estamos hablando de adolescentes y sobre todo cuando se supone que esto era la ayuda para los fumadores y se convirtió la cura peor que la enfermedad? Sí, muy buenos días a todos. Mira, realmente el problema de los menores de edad es una cosa que no podemos desconocer. Desafortunadamente, este tipo de dispositivos han llegado a manos de menores de edad. Nosotros desde la asociación estamos completamente de acuerdo con las preocupaciones que tienen tanto los padres como los legisladores en torno a que estos tipos de productos no deben llegar realmente a manos de menores de edad. Es un producto que fue diseñado y pensado para los fumadores que están buscando una alternativa para dejar el tabaquismo de lado. Es una tercera vía que existe y que creo que es necesaria para precisamente ayudar a reducir las tasas de tabaquismo en el país. Francisco, ¿cómo ustedes contrarrestan todo lo que se ha presentado y que ahora las autoridades de salud en Colombia están diciendo o afirmando que efectivamente el hecho del vapeo, la acción de vapear, sí afecta a los pulmones, sí genera afectaciones graves a la salud de los seres humanos? ¿Cómo ustedes como asociación de vapeadores contrarrestan eso y dicen no es tanto así? Mira, nuestros argumentos parten realmente de la experiencia que tiene el Reino Unido en este aspecto. El Reino Unido es líder precisamente en la implementación de políticas de reducción de daños en torno al tabaquismo y los vaporizadores han sido una de las herramientas que les ha ayudado precisamente a reducir las tasas de tabaquismo. Precisamente en Inglaterra, digamos, hay un descenso de las tasas de tabaquismo significativo de los últimos años. Y eso se debe a que se ha dado una regulación muy estricta, muy bien elaborada, que ha permitido que precisamente los usuarios adultos, fumadores, tengan eso como una tercera alternativa para poder, digamos, reducir precisamente ese tabaquismo. Nosotros creemos y estamos totalmente de acuerdo que tiene que haber una regulación, pero no una regulación que esté dentro de la ley antitabaco. Primero porque pues, no es un producto de tabaco, no tiene tabaco como tal. No existe la combustión. La combustión es uno de los factores realmente que genera los daños que propicia el consumo de tabaco, porque hay la presencia de monóxido de carbono y alquitrán que se generan precisamente en la combustión, y meterlo en la ley antitabaco es un mensaje equivocado precisamente para las personas que quieren. Entonces nosotros creemos, y hay mucha evidencia desde Inglaterra, está Salud Pública de Inglaterra, está el Colegio Real de Médicos, está el Cancer Research, que han avalado precisamente, han dicho que es un 95% menos nocivo precisamente que el tabaco.
Estamos haciendo un comparativo precisamente entre el tabaco y el uso de estos dispositivos. Claro, pero aquí estamos hablando de vapeadores y de dispositivos también electrónicos. Vamos a ver un reporte de qué contienen, qué pueden causar y qué son. Basado en evidencia científica internacional, el ministerio asegura que el uso de estos dispositivos incrementa 3 veces más el riesgo de fumar cigarrillos tradicionales. ¿Qué son los cigarrillos electrónicos? Son dispositivos electrónicos que calientan una solución líquida para crear vapor, el cual es inhalado por los usuarios. Son los llamados cigarrillos electrónicos, los llamados vapeadores, sistemas electrónicos de suministro de nicotina y sistemas electrónicos sin suministro de nicotina o vaporizadores personales, entre otros. ¿Qué contienen y qué pueden causar? Propilenglicol. Sustancia cuya inhalación a altas temperaturas puede producir irritación de ojos, garganta y afectación de las vías aéreas. Glicerina. Sustancia que puede llevar al desarrollo de neumonía lipoide y otras formas de presentación de enfermedad pulmonar. Nicotina. Sustancia altamente adictiva que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales y puede afectar el desarrollo del cerebro en los adolescentes y jóvenes. Sustancias asociadas a cáncer. Metales pesados, formaldehído, acetaldehído, butilaldehído, acroleína, acetona y otras como benceno, tolueno, hidrocarbonos y fenoles. ¿Cuáles son los efectos en salud? Durante al menos un año se asocia con un mayor riesgo cardiovascular y el uso diario duplica el riesgo de infarto agudo de miocardio, aumenta el riesgo de síntomas bronquiales y respiratorios. Los productos químicos presentes en el vapor del cigarrillo electrónico dañan las células a largo plazo y pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. La ingesta accidental de nicotina causa intoxicación aguda, siendo más grave en niños. Francisco, lo que usted quiere decir es que el Ministerio de Salud no tiene su información correcta. ¿El Ministerio de Salud de Colombia? Mira, lo que yo creo es que tiene que haber un debate equilibrado, o sea, hay que tener, digamos, la información de las dos partes, tanto la evidencia que ellos presentan como otra evidencia que respalda precisamente cómo los vaporizadores precisamente ayudan a reducir el riesgo. Hemos dicho y sabemos, lo hemos reiterado en diferentes ocasiones, que no es un producto que es totalmente inocuo, no es un remedio, no es una cura, no es un producto milagroso, pero es un producto que ayuda precisamente a reducir precisamente los daños generados por la exposición al tabaco. Ahí es, digamos, donde está, digamos, el asunto y creemos que tiene que haber un debate justo, equilibrado, donde se vean las diferentes partes y se lleguen a conclusiones, porque realmente también existe mucha evidencia a favor precisamente de estos dispositivos. Inglaterra, que es uno de los países donde tienen el sistema de salud más avanzados del mundo, lo implementan precisamente con su población. Creería que un estado tan avanzado en aspectos de salud no se arriesgaría precisamente a implementar este tipo de políticas con su población. Yo creo que debemos tomar como referente cómo se regula precisamente en Inglaterra. Creemos en una regulación y creemos que sí existen rutas en las cuales se pueda permitir precisamente que los fumadores adultos cuenten esto como una tercera alternativa para poder abandonar el tabaquismo, tener una alternativa diferente y obviamente que estos productos no lleguen precisamente a la mano de menores de edad ni tampoco a personas que no han fumado. Tampoco nosotros queremos que estos productos lleguen a ese tipo de personas. Realmente es más un público específico, un foco muy específico. Francisco, vamos a agradecerle a haber estado en estos minutos en la mañana de NTN24. Francisco Ordóñez, él es presidente de ASOVAPE, Asociación de Vapeadores. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un feliz día. Vamos aquí a un corte comercial en la mañana de NTN24. Enseguida venimos con el bloque deportivo para ustedes. Claro que sí, sonreímos por los deportes, por las buenas noticias y también sonreímos con la ciencia, la salud y la tecnología aquí presente en la mañana de NTN24 con el objetivo de contribuir con el medio ambiente. Miren ustedes, enriquecer además la calidad educativa y permitir a los estudiantes acceder a herramientas tecnológicas, nace Guagua Laptop, un computador amigable, ecoamigable, creado en Perú, que busca promover el pensamiento computacional y empoderamiento personal, pero tiene unas características importantes, Ruth. ¿Y qué te parece si vamos a conocer de primera mano con el fundador y CEO de Guagua Laptop? Está con nosotros aquí en la mañana Javier Carrasco. Gracias por estar con nosotros, señor Carrasco, en Ciencia, Salud y Tecnología. Gracias por la invitación.
¿Cómo ha nacido esta idea o cómo ha sido fecundada la idea de crear una laptop hecha en madera precisamente para ser amigable con el medio ambiente? Bueno, en los distintos viajes, junto con el equipo que integro, que tuvimos por distintas partes del país, a distintos centros poblados, en las partes más alejadas de la geografía de nuestro Perú, visitamos distintos centros poblados, ¿no? Y encontramos el mismo común denominador: falta de acceso a la tecnología por parte de los estudiantes y las familias de estos estudiantes. No saben lo que es una computadora. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, pues llegaba con ese, vamos a decirle, malestar. Decía, oye, algo está mal acá, tenemos que hacer algo. Ya me había cansado de darle like a tantas páginas sobre emprendimientos y sobre ideas geniales que ayudan. Entonces decidimos tomar acción y creamos a Guagua Laptop, ¿no? Que busca democratizar el acceso a la tecnología de los estudiantes del Perú, la región y el mundo. Javier, aparte pues que sabemos que es de madera, ¿cuáles son las características técnicas que tiene Guagua Laptop? Bueno, dentro de las características principales de Guagua, pues es un equipo, es una laptop de 10.1 pulgadas de pantalla, tiene Wi-Fi, se puede conectar a Red LAN a través de un puerto Giga Ethernet, tiene 4 puertos USB, 2 GB de RAM, almacenamiento de 32 GB, pero además de eso, pues es un producto totalmente ecoamigable. Está todo el case hecho de madera reciclada, prensada, MDF, se energiza con paneles solares o con power bank portátil. Y ahora, de acuerdo al diseño y también pues todos estos beneficios que usted nos está hablando, ¿cuál es el público objetivo que ustedes proyectan con esta computadora? Bueno, Guagua busca convertirse en el kit digital, en la herramienta tecnológica para todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas de todo el país, la región y el mundo. Está orientado a estudiantes y a la familia de estos estudiantes de estratos sociales C y D que no tienen acceso a tecnología por diferentes motivos económicos, en fin. Entonces, Guagua ese es el público objetivo, además de público en general que pueda adquirirla y busque una herramienta tecnológica no solamente para juegos, para distracción, sino que le permita construir, crear, desarrollar, innovar, emprender e inventar, ¿no? Es lo que para eso está orientado el producto, ¿no? Javier, gracias por esa iniciativa. Javier Carrasco, fundador y CEO de Guagua Laptop. Mil gracias. Ruth, sabe que hay algo interesante también porque, claro, llega a los lugares más pobres, digamos, de la sociedad o de los países, que empieza en Perú, pero tiene un panel solar. Entonces no funciona, entiendo, con electricidad, porque estos lugares, a muchos colegios no tienen energía. Entonces tiene, no sé si alcanzaron a ver las fotos o los videos, tiene un panel solar puesto dentro del computador o lo conectas como un mouse y de esa forma funciona. Claro, bien, amigable, por eso dicen, con el medio ambiente. Bueno, buenas iniciativas en estos momentos. Entidades públicas de Perú, ahí van a arrancar. Vamos inmediatamente a comentar algo que ha sido lo más comentado en estos últimos días en Francia. Todo el mundo que estaba en estas cafeterías preciosas en París lo decía, ¿qué sería lo que le dijo el expresidente François Hollande a la ex primera dama de Francia, la mujer de Sarkozy? Esto sucedió en el duelo de Jacques Chirac. Ahí vemos a Carla Bruni que, Dios, o sea, se queda con la información con la boca abierta y todo el mundo decía, ¿pero qué será lo que le reveló, que le dijo que hizo hasta que la ex primera dama resople? Decía que había dicho que tenía mal aliento Hollande, que quién sabe qué chisme le había contado de algún amante. O sea, en verdad, todas estas redes sociales se prestan para tanto, pero ya se descubre el misterio. Había sido, claro. Sí, François Hollande dice que la realidad es mucho más triste y simple de lo que le dijo. Porque Carla Bruni le pregunta a François Hollande que por qué Bernadette Chirac no estaba en esa ceremonia en la iglesia. Ponemos el contexto. Bernadette Chirac es la esposa de Franz Chirac, pues que falleció la semana pasada. Exactamente, de Jacques Chirac. Y François Hollande le dice que su estado de salud no le permite estar allí y que era muy difícil para ella. Es sin duda lo que suscitó esta reacción humana, dice François Hollande, y que cree él que es sincera por parte de Carla Bruni. O sea, es decir, como decimos los ecuatorianos, se desayunó Carla Bruni que la esposa de Chirac estaba un poquito grave de salud. Pues es que tal vez es la pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué no está la esposa de la persona que falleció en esta misa? Claro. Bueno, porque está muy mal de salud.
Así es. Vamos inmediatamente a agradecerles acompañarnos aquí, Andrea y a mí, en la mañana de NTN 24. Recomendarles además que sigan con la señal del Canal de las Américas. Ya viene inmediatamente Club de Prensa. Ya está Gustavo Alegret con nosotros. Todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com.